esta paciente hizo fue un pico febril en su momento y en el primer día de que se pasó a la parotomía, pero el resto no volvió a reaccionar con respuesta inflamatoria sistémica, sino que por lo contrario poco a poco fue mejorando con el transcurso del lavado, drenaje y con el Blake o el back que le pusieron para drenaje de líquidos de cavidad. Eso es muy importante que pase. Las evoluciones no son tan rápidas como la que estamos poniendo en este caso, pero hay momentos en los que las evoluciones sí son tan tórpidas como las que se podrían poner. Entonces son pacientes que uno los pasa a lavado, los recupera, les cierra y a veces toca volver a abrir y volver a lavar porque los pacientes vuelven a coleccionarse, vuelven a hacer lesión y toca volverlos a lavar o dejarlos unos 2-3 días con bolsas Bogotá o con cierres parciales y volverlos a lavar. Con respecto al caso clínico, me parece que es suficiente, es muy bueno lo que aportaron, se da cuenta de la descripción y el inicio tan rápido de este ISO y las consecuencias de pronto en el análisis que se haga de una mala praxis de pronto de sepsia, antisepsia o de un germen no común, poco frecuente o de sus comorbilidades que le pueden haber afectado en su momento. Monta las diapositivas de la revisión, Valentina, por favor. Listo. Listo, ¿ya se ve? Sí, señora, sí se ve. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer la revisión del tema respecto a la parte de la evisceración abdominal. Bueno, primero hay que tener en cuenta que es una evisceración, entonces pues tenemos básicamente que es la salida de las vísceras a través de los bordes de la incisión, que puede ser una incisión por laparotomía o por cesárea, provocada por alteraciones en el proceso de la cicatrización. Esto pues se puede considerar como la etapa aguda de una hernia postincisional y es, digamos que, una de las principales pero más rara complicación que se puede presentar después de una intervención quirúrgica. Siguiente. Bueno, también hay que tener en cuenta que se presentan más en los procedimientos que se realizan de urgencia que en los procedimientos que son programados. Para tener en cuenta, tenemos que saber cuál es la diferencia entre una evisceración y una eventración. Entonces, pues la eventración hace referencia básicamente a una distensión progresiva de una cicatriz en las semanas, meses o años después de una cirugía donde la piel y el tejido celular subcutáneo pues permanecen intactos. Mientras que la evisceración como tal se cataloga como un accidente que se puede producir después de una intervención quirúrgica provocada principalmente pues por la ausencia de una cicatrización eficaz, lo que produce una salida de las vísceras abdominales a través de los bordes de la incisión que se realiza tras una desicencia de todos los planos de la pared abdominal, que esta también se divide en tipos, pero más adelante se los vamos a explicar. Siguiente. Bueno, tenemos que la evisceración se puede dar por tres grupos etiológicos principalmente mecánicos, que pueden ser que después de una incisión quirúrgica se presenten vómitos violentos, náuseas, toses muy fuertes, cualquier cosa que pueda provocar una distensión abdominal y un aumento en la presión intraabdominal. También tenemos un grupo de nutricionales en donde hay que tener en cuenta de pronto si el paciente tiene un déficit de proteínas o de vitaminas, anemias, trastornos circulatorios. Como nos decía el doctor ahorita, pues también hay que tener en cuenta aquellos pacientes que tienen enfermedades metabólicas como hipotiroidismos, que tengan neoplasias, que sufran de pronto de diabetes, de hipertensión. Y tenemos otro grupo que son los locales, que son varios, pero pues aquí traemos a colación el más importante, que es una hemostasia defectuosa que se presenta en los tejidos
desvitalizados o necróticos, también que se presente una infección de la herida, algún cuerpo extraño, o que haya un mal afrontamiento de los planos anatómicos, o que tenga una sutura con mucha tensión, que pues de pronto con algún movimiento muy fuerte se pueda romper antes de que los planos se terminen de cicatrizar bien. Como factores de riesgo, pues como ya les mencioné antes, tenemos la desnutrición, la anemia, déficit de proteínas, pacientes mayores de 65 años, los inmunosuprimidos, diabéticos, hipertensos, obesos, pacientes con EPOC, que presenten infecciones o que tengan una reintervención quirúrgica. Bueno, dentro de la incidencia y mortalidad, pues realmente son muy pocos estudios los que hay, porque como les decía inicialmente, es una complicación bastante rara, entonces pues igual han hecho como algunos estudios en donde se pudo ver que aproximadamente del 12 al 15% de las cirugías programadas pueden presentar evisceración y hasta un 44% se puede presentar en las cirugías de urgencia, como les decía anteriormente, se presenta más en estas. Y pues por otra parte tenemos que la morbilidad y la mortalidad puede llegar hasta un 44% en los pacientes. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de los tipos de dehiscencias de las heridas, que son las que pues, van a conllevar esta patología. Podemos tener 4 tipos principalmente. La superficial, que es básicamente una complicación que se da de manera tardía y que no es como de tanta severidad, no es tan complicada y solamente se separan los bordes de la herida como a nivel superficial, pues. La de los planos profundos, que ya va como escalando un poquito más la severidad, que se separan las capas profundas con integridad del plano superficial. Entonces, esto va a ocasionar muchas hernias incisionales y se puede diagnosticar al pasar semanas o meses después de que se haya producido la incisión. La dehiscencia completa y gradual, que pues es la que se ve en la mayoría de los casos, alrededor del 75% de las dehiscencias son completas y graduales. Y estas se ven en el posoperatorio inmediato y pues también antes de que el paciente abandone la sala de cirugía como tal, es que se puede llegar a encontrar este tipo de dehiscencia. Y por último, la completa y la brusca, que es la peor de todas, pues es algo relativamente raro y se ve después del 5.º día post procedimiento, sin síntomas o sin signos clínicos previos. Bueno, para el diagnóstico, pues suele establecerse el diagnóstico al cabo de 7 días, aunque podemos encontrar algunos signos de alarma que pueden aparecer antes o después. Entonces es como algo muy variable. Y estos pueden ser pues el malestar general, distensión, dolor en la herida y secreción serosa, sanguinolenta. Y en ocasiones una porción intestinal pues puede llegar a introducirse en el defecto y es en donde van a aparecer como la parte ya de oclusión intestinal, problemas intestinales ya. Bueno, tenemos una escala que es la escala de Van Ramshorst, que pues esta es como para identificar rápidamente qué pacientes tienen un riesgo más alto, que son esos pacientes que al hacerle la sumatoria de la escala, que ya se la voy a mostrar, nos da un puntaje mayor de 6 puntos. Estos son los pacientes que van a tener un alto riesgo, es decir, un riesgo del 40% de visceración. Aunque se concluye que o sea, la predicción es algo limitada porque es un problema multifactorial, ¿sí? Entonces, sirve básicamente para saber qué pacientes son de alto riesgo y qué pacientes no tienen alto riesgo de visceración. Y pues gracias a esto poder actuar de manera como más rápida, como anticiparnos, pues. Siguiente. Entonces, básicamente esta es la escala. Recuerden que a partir de 6 ya estamos hablando de un riesgo de más o menos el 40% o mayor al 40% de visceración. Como variable vamos a tener la edad de 40 a 49, de 50 a 59, de 60 a 69 y mayor a 70. El sexo, si es varón,
si tienen anemia, si tiene EPOC, si tiene ascitis, si está ictérico, si fue una cirugía de urgencia y si hay una infección del sitio quirúrgico. También tenemos el tipo de cirugía, si es de vesícula o de las vías biliares, si es de esófago, gastroduodenal, intestino delgado, colon, vascular, si es un paciente con tos, si... bueno, y es básicamente ahí donde se realiza la sumatoria de los puntos. Bueno, y como manejo, pues básicamente vamos a corregir ese defecto, es lo que se busca. Entonces se opta por cerrar la pared abdominal o lo que se suele hacer es usar los puntos totales internos continuos de material no absorbible y se apoya con puntos totales como la opción o sea, como que va a tener los resultados terapéuticos más favorables. Y está, por ejemplo, la reintervención quirúrgica, el aumento de la presión intraabdominal y la apertura de la aponeurosis con electrobisturí como condiciones de riesgo preponderantes. Bueno, y pues también tenemos, o sea, como por pasos, lo que se suele hacer es reducir las vísceras, que es básicamente volverlas cuidadosamente a su ubicación normal, anatómica, y se irriga con solución salina. También se explora la cavidad abdominal a ver si hay algún tipo de lesión adicional. Y por último, pues se cierra ya la pared como tal. Podemos tener el cierre primario si la herida es pequeña y los tejidos están sanos, o el cierre por segunda intención cuando la herida es grande o se llega a contaminar. También podemos usar las mallas para pues, que ese defecto no se vuelva a producir, sobre todo cuando son de gran tamaño. Y el cierre temporal cuando hay mucha contaminación o es un paciente inestable hemodinámicamente, entonces toca recurrir a estos tipos de cierre. Y como postoperatorio, pues dependiendo del paciente, vamos a tener un cuidado intensivo, toca estarlos monitoreando en la hospitalización, en la recuperación, tratar el dolor, utilizar analgesia, nutrición dependiendo enteral o parenteral y prevenir complicaciones. Entonces, para prevenir las infecciones, estos pacientes se suele dejar con antibióticos y bajo vigilancia de signos de infección. También cambiar los apósitos y hacerlo de manera cuidadosa con un personal bien entrenado para evitar un riesgo de dehiscencia y realizar un seguimiento del paciente para ver si se llega a producir alguna ventración o algo así, o una visceración. Gracias. Café y ya no me llegó más. ¿Alguien tiene dudas de lo que acaba de exponer su compañero? No, doctor, todo bien. Bueno, entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? En esta paciente, si ustedes miran las clasificaciones de las eventraciones, tiene dos características importantes que pueden puntuarse para que se hubiera presentado, y es que fue una cirugía de emergencia y fue una cirugía de emergencia. ¿Y qué fue? Y ¿cuál fue la otra? Habían dos. ¿El factor de riesgo de infección? Aló. ¿Sí me escuchas? Sí, Sí, doctor, se escucha. Esto, que fue una cirugía de emergencia y de pronto no nos dimos cuenta, no se dieron cuenta y de pronto tenía alguna afectación en el sitio del área operatoria, que eso suele pasar. Las pacientes que están embarazadas por lo general se hacen shaving o tricotomía, se hacen lesiones foliculares que se contaminan y de ahí se desprende la posibilidad de una infección del área quirúrgica. ¿Por qué les pedí el favor a mis colegas que hicieran esta revisión? Resulta que yo creo que llevo 12 años que en el hospital, 13, no sé, 12, 13 años de especialista. Yo nunca, como su colega dijo, había visto una visceración
y menos de una cirugía obstétrica. Eso es supremamente raro, pero llama la atención que en un mes se presentaron 2 y casualmente se presentan en 2 colegas que son nuevos. No estoy hablando mal de los colegas, sino que dentro de la descripción que ustedes mismos hicieron, habla de la posibilidad de una técnica diferente, de una técnica quirúrgica de mal afronte, de una utilización no idónea de un recurso de suturas, de una posibilidad de una contaminación de suturas, porque hay lotes que se contaminan, que nos pudieron haber permitido que se presentaran estos 2 casos. Afortunadamente, las pacientes evolucionaron muy bien, como evolucionó la paciente de este caso clínico, y nos dio la posibilidad de entender que hay evisceraciones con diferentes clases, cuáles son las comorbilidades que más presentan la afectación, cuáles son las puntuaciones cuáles son las características que más puntuación nos da, como infecciones locales y técnicas de urgencia, y la mala técnica quirúrgica empleada con suturas de pronto que no son idóneas. Si ven casitos de estos en otros lugares que no sea Florida Blanca, si ven en otras instituciones, si saben de estos casos, analícenlos y entre todos compartimos cuáles son las posibles causas más comunes en los ambientes de nosotros. ¿Listo? Les agradezco la buena presentación, la teoría que soportaron, les agradezco que me envíen las diapositivas y si tienen dudas, por favor pregúntenme. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, entonces veo que no hay dudas, entonces váyanse por favor a descansar, vayan a comer, estudien lo que puedan, descansen mientras puedan, duerman mientras puedan y sean juiciosos. Los quiero mucho y nos hablamos en estos días. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias. La clase es hemorragia uterina normal. Y entonces la hemorragia uterina normal la debimos